La noción moderna de sujeto de la educación está en crisis. ¿Cuál era esa noción moderna? Que era un sujeto unitario, autoconcentrado, racional y consciente de sí mismo. O sea, consciente, racional, libre, cuya razón lo llevaría a controlar el mundo natural, disminuyendo de esa manera la incertidumbre. Eh, Acá dice que la educación tradicional es un proceso por el cual el hombre se vuelve hombre, o sea, ese sería el concepto, que la educación tradicional es un proceso por el cual el hombre se vuelve hombre. Y ese era el fin de la educación tradicional, el que era eliminar las limitaciones que derivan del nacimiento y permitir que ocupen su lugar en la sociedad, sobre la base de su libre decisión y actuación individual. O sea, acá era el hombre, la libre decisión era el albedrío y la actuación individual, ¿para qué? Para, a través de la razón, de la libertad o libre albedrío, y que la razón le lleva a controlar al mundo natural, a la incertidumbre, y de esa manera disminuirla. La escuela es la encargada de formar al individuo, al ser humano, al hombre, para que se vuelva hombre, en la libre decisión y en la actuación individual. Pero esto se nos presenta en sí una paradoja de la educación iluminista, porque por un lado la autonomía del sujeto para que se sirva de su propia razón como objetivo, o sea, individualismo, porque ves que su propia razón, libre albedrío es individualismo y autonomía del sujeto como sujeto racional, pero al mismo tiempo la escuela, la educación iluminista tenía que responder a la necesidad social del que el sujeto sea gobernable. ¿Por qué? Porque había una influencia política, había un carácter político del proyecto escolar. Entonces, las decisiones de esa manera que nuestra sociedad produce subjetividades a través de la escuela. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es la paradoja de la educación iluminista, porque por un lado, el fin de la educación tradicional era eliminar las incertidumbres, o sea, eliminar las limitaciones del nacimiento, para que el hombre se vuelva hombre, a través de qué? De la educación en la razón y en el libre albedrío, o sea, en la libre decisión y en la actuación individual. Eso está bien, o sea, se educa en la autonomía de la razón. Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para generar sujetos autónomos por un lado, pero que sean gobernables por el otro? ¿Por qué? Por las presiones políticas de la educación iluminista, que había que la educación era una herramienta del Estado, ¿no? Para poder gobernar y generar sujetos que sean gobernables. Porque el proyecto escolar tenía un carácter político y, y las decisiones sobre la manera que nuestra sociedad, bueno, el proyecto escolar tiene un carácter político y son decisiones sobre la manera en que nuestra sociedad produce subjetividades a través de la escuela. Nuestra sociedad produce subjetividades a través de la escuela. Sí, nuestra sociedad produce subjetividad a través de la escuela. ¿Y cómo las produce? A través de los proyectos escolares. ¿Y el proyecto escolar de dónde sale? De los proyectos políticos. Entonces, ¿para qué está el proyecto político? Para generar sujeto gobernable. Pero eso trae una paradoja. ¿Por qué? Porque el sujeto en la escuela el fin es el libre albedrío y la racionalidad. Y que a través de la razón se eliminan las certezas, las incertidumbres. Y eso es un sujeto autónomo e individual. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un sujeto autónomo, individual, que con su libre albedrío y con su racionalidad genere proyectos propios y a su vez, por otro lado, se convierta en un sujeto gobernable, cuya subjetividad sea moldeada a través del proyecto escolar, a través de la escuela, que es la que genera una manera de ser de nuestra sociedad? Bueno, la materia ofrece un debate sobre la forma de producción de subjetividades y la crisis de la educación moderna. Bueno, acá dice que hay que debatir, o sea, los sujetos de la educación secundaria, lo que está justamente abriéndonos es un abanico de posibilidades para que podamos debatir sobre cómo la sociedad y cómo la escuela en particular va produciendo subjetividades. Y también para ponernos en evidencia que la educación moderna, la educación tradicional, está en crisis. Se fractura el discurso de la modernidad en torno al sujeto.
porque, por ejemplo, tenemos vidas precarias que son excluidas, ciertas vidas son altamente protegidas y otras que no llegan ni a calificarse como que valgan la pena. Se traslada a la escuela esto que también excluye y discrimina. Bueno, acá tenemos a Néstor, entonces, bueno, hay el discurso de la modernidad se fractura, bueno, porque antes era la educación para todos, o sea, educación para todos. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta de que el discurso de la modernidad también está en crisis y se fractura, porque también contamos en nuestra sociedad con vidas que son precarias y que no valen la pena ser tenidas en cuenta por la sociedad. Entonces, si esto lo trasladamos a la escuela, también notamos de que la escuela excluye y discrimina a esas personas, y que hay personas, por eso hay discriminación, porque hay personas que son altamente protegidas por la escuela, por la sociedad, y hay personas que son excluidas, porque no valen la pena. Bien. Ahora nos vamos a ocupar de las diferentes disciplinas que convergen en el estudio de la problemática del sujeto. Bueno, la problemática del sujeto es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la materia? Se llama sujeto de la educación secundaria. Pero a esto le vamos a agregar que es un sujeto de y en la educación. ¿Qué tenemos en cuenta? Que cuando hablamos de sujeto, hablamos de un sistema que es complejo, porque el objeto de la educación, de esta materia, es el sujeto. Por eso es necesario que para poder abordar esa problemática que es compleja, interactúen distintas disciplinas que estudian ese objeto. ¿Cuál es ese objeto? El sujeto de la educación secundaria. Bien. Habíamos dicho entonces que el objeto de la educación secundaria es el sujeto, o sea, el objeto de la ciencia de la educación secundaria es el sujeto. Entonces, el campo del sujeto de y en la educación es un campo en construcción, o sea, está constantemente construyéndose este campo de estudio, porque es un campo dinámico y complejo. Por lo tanto, es difícil concurrir con todas las disciplinas. Eso es lo que lo hace complejo al campo teórico, porque tenemos varias disciplinas. Por ejemplo, se puede abordar el campo de sujeto desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología psicológica, desde la pedagogía. Bueno, desde la filosofía tenemos debates sobre la noción misma del sujeto y sobre la crisis de la modernidad. O sea, cuando hablamos de crisis de la modernidad y sobre todo la noción misma de lo que es sujeto, estamos abordando desde la disciplina de la psicología, de la filosofía. La sociología, que habla de la sociología, va a tratar las dinámicas de interacción entre los sujetos. La antropología psicológica entiende los procesos de construcción subjetiva para articular los contenidos de las distintas... Bueno, esto no. Entonces, acá lo que tenemos que decir es lo siguiente. Filosofía, la crisis de la modernidad. La sociología, la dinámica entre los diversos sujetos. Y la antropología psicológica para entender cuál es el proceso de construcción subjetiva. Bien. Ahora, todo esto trae dificultades para la pedagogía, porque como el campo del sujeto es un campo en construcción donde concurren diversas disciplinas, como la filosofía, la sociología, la antropología psicológica, todo esto trae problemas para la pedagogía, o sea, para trasladar esto a la escuela. Además, tenemos en cuenta otra cosa, que cada uno de estos campos se ha ido especializando y dio su propio enfoque sobre el campo del sujeto. Entonces, ¿qué pasa? La pedagogía ha tenido que articular todos los contenidos de las diversas disciplinas, o sea, juntarlos, en torno al proceso, en torno a la problemática del sujeto. O sea, ponemos un título, problemática del sujeto, y articulamos los aportes de las distintas teorías, ¿no? De las distintas disciplinas. Bueno, entonces, ese es el principal problema que se nos presenta, que es justamente para evitar juntar una con otra sin integrarlas.
para evitar juntar una... Claro, no queremos integrarla, sino que queremos juntar todas las disciplinas prearticuladas, que cada una aporte lo suyo para poder hacer una teoría, un campo del sujeto interdisciplinario, pero sin que una se absorba con la otra. Bien, entonces, ¿qué pasa? Otra de las dificultades que trae todo esto es la oposición que existe entre el objetivismo y el subjetivismo. Objetivismo, el fundamento suficiente de las prácticas o el condicionamiento social está en la descripción de las condiciones objetivas. O sea, acá describimos, o sea, que el fundamento de las prácticas sociales, el fundamento de las prácticas sociales está en describir las condiciones objetivas. Objetivismo, condiciones objetivas, describir, ahí vamos a encontrar los fundamentos de las prácticas, describiendo las condiciones objetivas. Por eso también esta oposición se da dentro de los campos interdisciplinarios. Bueno, y el subjetivismo. El subjetivismo dice que la biografía del autor, los elementos relevantes, la diferencia entre individuo subjetivo y... Claro, uno es describir las condiciones objetivas de la sociedad, ese es el objetivo. Y el otro es describir al individuo, al sujeto. Tener en cuenta su biografía y los elementos relevantes, o sea, tener en cuenta su vida. Es la explicación de su práctica. Entonces, acá esto hay que superarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Desde un principio se nos dio el problema de que si se tenía en cuenta el objetivismo o el subjetivismo. Dice que describiendo las condiciones objetivas que rodean al hecho, describiendo las condiciones objetivas que rodean al hecho, entonces ya teníamos una definición, describiéndola era suficiente, describiendo las prácticas sociales. En cambio, el subjetivismo dice que no solamente tenemos que tener en cuenta la sociedad y las condiciones, sino que también tenemos que tener en cuenta la historia individual, la historia del individuo, su historia, sus elementos, lo subjetivo. Entonces, por eso teníamos una oposición entre uno y otro, y eso era lo difícil de articular para la pedagogía. Bueno, entonces, esta oposición hubo un intento de superarla a través de la sociología con el concepto de hábitus, que es una acción mediadora que ayuda a romper con el dualismo individuo-sociedad y capta la interioridad de la exterioridad y la exteriorización de la interioridad. O sea, en sí lo que tenemos que decir es el concepto de hábitus fue aportado por la sociología y es una acción mediadora, está en el medio, entre el objetivo y lo subjetivo, ¿sí? Para poder romper con este dualismo. Entonces capta la interioridad de la exterioridad y la exterioridad de la interioridad. O sea, capta las dos, se las pone en el medio y habla del hábitus. Bueno, entonces, esto también trajo como consecuencia, desde el campo de la pedagogía, trajo como consecuencia una decisión de tipo institucional de construir un campo del sujeto en y de la educación. En y de la educación. En la formación profesional. El objeto con un sistema complejo y la creación de una instancia disciplinar en el currículum, no disciplinaria. Bueno, porque las disciplinas tradicionales tienen problema de tratar ciertos objetos del conocimiento. La problemática del sujeto en y de la educación es un tema complejo, por eso la instancia curricular es interdisciplinaria. El punto de vista del autor en cuanto a encarar el plan de estudio de una disciplina de objeto complejo, que ni el propio campo puede conseguir lo que plantea el currículum oficial. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. O sea, después de todo esto decimos que el campo del sujeto de la educación es una instancia curricular interdisciplinaria, o sea que es abordada desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología psicológica, obviamente que desde la pedagogía. La pedagogía se le presentan muchos problemas, ¿por qué? Porque tiene que articular los contenidos de todas las demás ciencias
en torno a la problemática del sujeto. ¿Y qué es lo que más le costó superar? El objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo que trata de la sociedad en general, o sea, observando la sociedad en general, y describiendo las condiciones objetivas que en torno al sujeto, la sociedad. Y el subjetivo, el enfoque subjetivo, no, habla del sujeto, habla de la persona, habla de individualidad, habla de tener en cuenta su historia. Entonces, ¿qué pasa? Esa dualidad era muy difícil superarla para poder hacer un enfoque de tipo interdisciplinar sin integrar una disciplina con la otra, sino que cada uno aporte lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene a salvar las papas la sociología. ¿Qué hizo la sociología? Bueno, la sociología lo que hizo es lo siguiente, es encarar este problema y generar el concepto de hábitus. El concepto de hábitos viene a ser una instancia mediadora entre el objetivo y lo subjetivo. Entonces, introduce la internidad de la exterioridad y la exterioridad de la internidad. Entonces, une los dos para generar un solo concepto y así permitirlo. Entonces, desde el punto de vista institucional se decide constituir al sujeto de la educación y de la educación secundaria como una categoría interdisciplinar en la educación. Pero ¿qué dice? Es una instancia disciplinar y no disciplinaria, porque no es una materia, porque justamente el problema de los objetos de conocimiento. Entonces, esta problemática de los sujetos en y de la educación es una problemática interdisciplinaria, es una instancia curricular interdisciplinaria. Y esos objetivos que tenemos en el currículum, que lo leí al principio, son muy difíciles de cumplir y ni siquiera lo pueden cumplir en cada campo. ¿Por qué? Porque es un objeto, lo que tenemos que decir que es un objeto complejo, que es una disciplina, el sujeto de la educación secundaria es una disciplina cuyo objeto es complejo y los objetivos planteados en el currículo son muy difíciles de cumplir. Bien. El sujeto de y en la educación son un producto histórico, al igual que la escuela. Un niño o un adolescente es un sujeto producido socialmente, ya sabemos que es una construcción la adolescencia, en un contexto histórico y social, o sea, que es, digamos que es epocal, depende de la época y de la cultura. ¿Qué pasa? Estamos hablando también de homogeneidad, familia y crianza, que los presupone para el concepto de infancia, presupone una familia que criara y el concepto de infancia era homogéneo. Esto hoy está desmentido. Bueno, acá lo que tenemos que saber es lo siguiente, que el sujeto, el niño y el adolescente son productos históricos, al igual que la escuela. En el pasado, y depende, está producido socialmente de acuerdo al contexto histórico y social. En un pasado, el concepto de infancia era homogéneo y dependía de la crianza en su familia. Y otra de las cuestiones también que establece, bueno, que hoy esto está desmentido. Otra de las cuestiones que establece la autora es lo siguiente, que un niño y un alumno, un adolescente y un estudiante no son equivalentes. Antes era toda una categoría homogénea. Niño y alumno era lo mismo, adolescente y estudiante era lo mismo. Bueno, hoy no son equivalentes. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los sujetos de la educación y de la educación no pueden ser estudiados de una manera neutral. Para poder ver, hay que ver cómo están funcionando, para luego ver cómo funcionan las escuelas. Pero para pensar en el sujeto, también se lo debe pensar en el desarrollo subjetivo, porque estamos hablando de sujeto. Entonces, para pensar en un sujeto de la educación secundaria, tenemos que pensar también en su desarrollo subjetivo. Se debe pensar en la crianza y en la familia, que es una de las prácticas que constituye el desarrollo del sujeto. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar al sujeto? Primero tenemos que tener en cuenta que niño y alumno no son equivalentes, a lo mismo que adolescente y estudiante tampoco son equivalentes. Y que
no solamente tenemos que tener en cuenta lo social, lo que la sociedad en un contexto histórico, económico, social, político y cultural determinado ha determinado que es la adolescencia, sino que tenemos que tener en cuenta también el desarrollo subjetivo. Y el desarrollo subjetivo de cada sujeto es individual, particular, y depende también de su familia, de su crianza y de su contexto, porque son prácticas que contribuyen al desarrollo. Y después también tenemos que tener en cuenta que no se puede estudiar el desarrollo del sujeto de una manera neutral, y que como si la crianza o la vida cotidiana de los niños fueran conceptos naturales. Bueno, después también decimos que niño y alumno, adolescente y estudiante, no son términos equivalentes, porque son un producto histórico, alumno, estudiante y escuela. La escuela define al alumno medio como al niño normal, normalizado. Bueno, después dice que la escuela interviene en el desarrollo subjetivo, pero no es natural. O sea, no tenemos que tener en cuenta que la categoría niño, alumno, adolescente o estudiante son categorías naturales. No, porque son construcciones sociales. Y la escuela también es una construcción, es un invento, y interviene en el desarrollo del sujeto, el desarrollo subjetivo, pero no es algo natural. Pero sí contribuye, ayuda a construir a los sujetos, no solo como alumnos, sino también como niños y adolescentes. O sea, esto es importante, que niño y alumno, adolescente y estudiante no son equivalentes ni tampoco son categorías naturales, sino que son construcciones sociales. La escuela también lo es y es la que ayuda a construir la subjetividad, el desarrollo subjetivo de los niños. No solo que ayuda a construir categorías de alumnos, sino también de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque contribuye a la constitución de la subjetividad. La escuela lo que hace es homogeneizar y normalizar, porque lo que hace es generar el alumno normal, el alumno medio y el niño normal, normalizar, homogeneizar, alumno medio. Como parámetros de comparación para el comportamiento de sujetos reales. Bueno, la escuela, ¿qué es a lo que tendía? Justamente al buscar el alumno medio, el niño normal, buscaba la homogeneización y la naturalización. La normalización, las escuelas normales, la naturalización, naturalizar la categoría de niño y de alumno. Y como eso se conduce a la homogeneización, generando lo que es una condición de alumno. Eso influye en la visión normalizadora y naturalizadora de la infancia. Naturalización le da al sujeto rasgos y cualidades que dicen que son intrínsecas a su naturaleza. O sea, dicen. Claro, porque es una visión, es toda una concepción naturalizadora que tenía la escuela con respecto a los niños, una visión normalizadora. ¿Qué hacía? Determinaba ciertos rasgos, ciertas características que debía contar un niño normal, un alumno medio. Entonces, y esas características se comparaban con la realidad y se establecía una media. ¿Pero para qué? Para normalizar, para naturalizar, para homogeneizar. Eso es lo que... Se ponían los rasgos y se decía que eran rasgos naturales, y cuando en realidad son todas construcciones sociales de acuerdo al poder de turno. Bueno, la cátedra, la materia, pone en cuestionamiento todo esto. Pone en discusión la normalización, que pretende una naturalización, transitando como único camino de desarrollo según niveles uniformes. Bueno. Ahora dice que pone en cuestión las discusiones naturalistas, normalizadoras de las prácticas escolares sobre el desarrollo. El currículum es una lucha de fuerzas, producción de saberes con los sujetos, pero esto no frena la investigación que critican las condiciones de producción de dichos saberes y los efectos naturalizadores. Mire, como desvío o retraso todo lo alejado de ese camino único, claro.
Ahora vamos a hacer todo un resumen. ¿Cómo era la escuela? La escuela tradicional era naturalizadora, normalizadora y por supuesto producía la homogenización. ¿Cómo se determinaba esto? Bueno, se determinaban rasgos y características de un niño normal, de un alumno medio. Esos rasgos, esas características se consideraban naturalizados y se establecía una media. Esa media era lo normal y lo que no es normal es lo que se alejaba de ese camino único que era establecido desde el currículum oficial. Punto, esto es todo y ya está, ¿para qué te va a volver loca? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que dije anteriormente. Y dice lo siguiente, que la escuela naturaliza y normaliza en su discurso homogenizador la adolescencia con el concepto de estudiantes, o sea, establece que el adolescente y el estudiante son términos equivalentes, imponiendo lo que es un único camino con distintos niveles. Y el que se sale de ese camino único, el que se aleja de ese camino único, es considerado un desvío o un retraso. Sí, no solo y tenemos que tener en cuenta que la adolescencia y estudiante no son términos equivalentes ni tampoco son términos naturales, sino que son categorías históricas construidas, productos de las épocas y del poder de turno que establece el currículum oficial. Al igual que la escuela, que también es una categoría creada, generada, un invento. Esta materia se encarga de criticar los efectos naturalizadores, aunque reconoce las fuerzas de imposición para producir saberes sobre los sujetos en el currículum. Entonces, aunque reconoce las fuerzas de imposición, que hay fuerzas y contrafuerzas, o sea, hay hegemonía, pero también hay resistencias, hay poder, hay dominio, pero también hay resistencia. Entonces hay fuerzas y contrafuerzas, hay un juego de fuerzas y contrafuerzas dentro del currículum donde se produce esa negociación. Y de esa negociación es donde surge el currículum oficial, donde sí va a haber una gran parte del poder, pero también hay parte de negociación del mismo. Y justamente para producir ese currículum, para producir los saberes sobre los sujetos. La cátedra está en contra y debate sobre el enfoque evolutivo naturalista, o sea, no está a favor del enfoque evolutivo naturalista. ¿Cuál es ese enfoque? El que determina, el que formaron a los profesores tradicionales que establecían un sujeto alumno ideal. Ese es el enfoque evolucionista. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que hoy nos encontramos con profesores que no están preparados para los alumnos que se le presentan, no están preparados para la diversidad del alumnado, no están preparados, no tienen respuestas para darles a esos chicos, y ¿qué pasa? A nosotros, o sea, surge esa frase que dice, a nosotros no nos prepararon para esto. Entonces están buscando, tienen una imagen de alumno ideal que era justamente la imagen que aportaba a esta materia de los sujetos de la educación la psicología evolutiva. Pero, ¿qué pasa? Por eso dice que la cátedra está en contra de la psicología evolutiva y está teniendo un enfoque más de tipo interdisciplinario, o sea, con distintas disciplinas que aporten, pero que no se integren, sino que se articulen. Y está hablando también de que del impacto de las condiciones pedagógicas en la escolarización y de su impacto en la formación subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que está teniendo en cuenta justamente es el proceso de subjetivación en cuanto a las particularidades del desarrollo. Dentro del desarrollo ontogenético, o sea, ¿qué quiere decir? Que cada ser, o sea, no estamos hablando de que todos se desarrollan de la misma manera y que los alumnos son ideales o que tenemos un alumno medio, sino que cada ser humano, que cada sujeto se tiene que ser considerado en sus particularidades. Y que esto también se tiene que tener en cuenta en cada escuela, en cada proceso histórico, en cada cultura y en cada época. Entonces ese enfoque es como mucho más amplio, ¿no?
y establece de que esto, el enfoque evolucionista, fue durante mucho tiempo incluido en los currículos oficiales, y las otras cuestiones de enfoque, justamente de otro tipo de enfoque, un enfoque más ontogenético que tenga en cuenta las particularidades subjetivantes, no ha sido muy tratado en los currículums. Porque la psicología evolutiva durante mucho tiempo fue la principal fuente para tratar a los sujetos. Hoy por hoy en los currículum hay otros aportes y hay más investigaciones que se van incluyendo dentro de lo que es el currículum. ¿Cuáles son estos aportes? Son los enfoques culturales del desarrollo subjetivo. Esto es lo importante, que la cátedra se ascribe a los enfoques culturales del desarrollo subjetivo, o sea, particular de cada individuo, y o sea, para abrir los ojos un poco más y ver la realidad que tenemos frente a nosotros en las escuelas. Y de esa manera también ese proyecto curricular de formación profesional de nosotros los profesores, los próximos profesores, en cuanto a que tengamos un enfoque cultural de desarrollo subjetivo, ¿no? En esa mirada es donde se toma a los sujetos de y en la educación como foco de análisis. Entonces se amplía el campo de saberes. Esto es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos? Sujetos de y en la educación para la psicología evolutiva. La psicología evolutiva fue durante mucho tiempo el único campo que trataba al sujeto. Y la psicología evolutiva era la que preparaba para el alumno ideal, el alumno medio, homogeneizar, naturalizar. Bien, ahora digamos que tenemos otro enfoque. Ese enfoque que tenemos es un enfoque cultural del desarrollo subjetivo. Ese enfoque cultural que tiene en cuenta que hay un gran impacto, se tiene en cuenta la pedagogía, lo que sucede en la escuela, el contexto, la familia y las particularidades de cada sujeto ontogenético. Entonces, ¿cómo se va desarrollando ese sujeto a lo largo de su vida? Cómo se desarrolla en la escuela, cómo se desarrolla con los padres, cómo se va constituyendo su subjetividad. Entonces ese enfoque es mucho más amplio, hay muchos más aportes. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque que se ascribe a la cátedra son que estamos tratando a los sujetos de y en la educación. Se amplía el campo de saberes y hay aportes interdisciplinarios, ¿no? ¿Y cuál es el enfoque entonces que tenemos? Un enfoque culturalista antropológico del desarrollo subjetivo. Vamos a tener en cuenta también se tienen en cuenta los aportes de la sociología y la antropología, y también todo lo que tenga que ver con lo interdisciplinar y los estudios, también las investigaciones, los procesos, cómo se van estudiando los procesos cognitivos dentro de la escuela. Digamos que se están buscando nuevos enfoques, pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque cultural de desarrollo subjetivo, que no es la psicología evolutiva. Entonces, que hagan posible conceptualizar los sujetos. No se descarta lo que ya se sabe, sino que se evita naturalizar el sujeto producido por ese saber. Claro. Acá también hay otra cosa, entonces. Psicología evolutiva, la cátedra no está de acuerdo, porque lo que está de acuerdo es con el enfoque culturalista de desarrollo subjetivo. El enfoque culturalista de desarrollo subjetivo, digamos que amplía el campo de conocimiento del sujeto, porque habla de sujeto en y de la educación. Y cuando hablamos de eso, también hablamos del aporte de las investigaciones en el campo cognitivo dentro de la escuela, hablamos también de todo lo que sean los aportes de las otras ciencias, y también hablamos de que no se van a descartar los saberes previos, se van a tener en cuenta, pero se va a evitar naturalizar al sujeto. Eso es lo importante. Y también esto se aplica también para la formación de los próximos docentes y también para las capacitaciones de los docentes que ya están, porque ellos mismos se quejan y dicen: a nosotros no nos prepararon para esto, no estamos preparados para esto, para enfrentar esto. ¿Qué es lo que enfrentan? Una diversidad de alumnado, que no son el alumno ideal que ellos esperaban, el sujeto alumno ideal que ellos esperaban, los profesores que no tienen respuesta para dar a estos chicos, y que es la realidad que se encuentra en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? Bueno, la materia a través del currículum de formación profesional, docente profesional, habla de que hay que formar mejores marcos conceptuales, o sea, tenemos que tener una caja de herramientas un poco más amplia.
Por eso tenemos el enfoque culturalista del desarrollo subjetivo. También otro de lo que propone el currículum es dar estrategias de intervención, o sea, marco conceptual, estrategias de intervención. También llamado a la reflexión sobre la posición como adultos. Ajá. También otra de las cuestiones que propone este enfoque culturalista es que llamar a la reflexión, llamarnos a la reflexión a nosotros como adultos de cómo intervenimos en el proceso de constitución subjetiva de nuestros alumnos. El psicoanálisis, bueno, estamos hablando de la constitución de las subjetividades y el aporte del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis dice que no se generó a propósito de la escuela, sino que fue más bien inventado para responder al malestar del sujeto de la cultura occidental. Entonces en sí tuvo un origen ajeno, pero nos sirve a los docentes para poder comprender los procesos de constitución subjetiva, para ayudar en la escuela. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el psicoanálisis? Nos sirve para entender, primero, cómo se estructura la psiquis. ¿Y cómo se estructura la psiquis? La psiquis se estructura en relación con otros. Digamos que con el otro de la cultura, con los representantes del otro de la cultura. En este caso, el otro de la cultura es el docente, que está ¿dónde? En la escuela, y es el que liga al sujeto con ese otro ocasional que es la función del docente. ¿Qué recibe ese chico a cambio? Recibe amparo. Entonces, el docente es el encargado de mantener, de consolidar lo que es el vínculo educativo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se estructura la psiquis? Bueno, la psiquis se estructura en razón del otro. El otro en este caso es el otro ocasional, el otro ajeno, que es el otro de la cultura. El otro de la cultura es el docente, que ¿dónde está? En la escuela. ¿Y de qué se encarga? Su función es generar el vínculo educativo, que se tiene que mantener. Bueno, ¿y cuál es el vínculo educativo? Es ese amparo. Que es el que vale, porque el vínculo que se establece entre el sujeto y el otro, que es el docente, que es el otro de la cultura, es el vínculo educativo, porque el sujeto viene a ser como el mediador, que se establece ese lazo que tiene el sujeto con la cultura. ¿Y dónde se establece? A través del vínculo educativo, que es un lazo que se tiene que mantener. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, que no hay sujeto sin vínculo. Además, otra de las cosas también muy importantes es que el docente le ofrece al sujeto satisfacciones que sustituyan a las pulsiones naturales, sobre todo para poder encauzar a los adolescentes. Y esto justamente es que la mediación con la cultura, ¿no? Entonces ofrecen satisfacciones sustitutivas para encauzar a los adolescentes. ¿En dónde? En dirección hacia la cultura, en lugar de en dirección hacia autodestruirse, en dirección, por ejemplo, también hacia la delincuencia, las drogas, a través de ese vínculo educativo se encauza al sujeto en dirección hacia la cultura, y esa mediación que existe es el otro de la cultura, que es el docente, que establece lo que es el vínculo educativo. Otra de las cuestiones también es que, bueno, no hay sujeto sin vínculo, y tampoco que no hay vínculo educativo sin mediaciones de la cultura. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis acá en todo esto? Porque estamos hablando del aporte del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis aporta la noción de inconsciente. Y la noción de inconsciente dice que no hay certezas y que no se puede controlar todo. Y que aún el sujeto puede ir hasta en contra de sí mismo a través, por ejemplo, de las pulsiones, a través de la pulsión de muerte. Por ejemplo, un sujeto que va en contra de sí mismo, una niña anoréxica, que tiene una pulsión de muerte, que atenta contra su propio cuerpo. Y entonces dice que los chicos en la escuela atentan contra sí mismos a través de esas pulsiones de muerte. Por eso es necesario primero conocerlo,
Y segundo, encauzarlo. ¿Y cómo lo encauzan? A través del vínculo educativo, que es la asociación que existe, ese vínculo, ese lazo entre el sujeto y el otro, que es el otro de la cultura, que es el docente, que establece un vínculo con la cultura y encausa esas pulsiones, ofreciendo satisfacciones sustitutivas. Bien, ese es uno de los aportes. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace el aporte del psicoanálisis? Bueno, es importante formar a los profesores en estos aportes para que puedan comprender el funcionamiento escolar, o sea, cómo funciona una escuela, y también puedan comprender cómo funciona el aprendizaje, cómo es el proceso de aprendizaje. Y ayuda también muchísimo el psicoanálisis a comprender cuál es el papel que juega el docente en la adquisición de la cultura. Y a su vez, en ese proceso de adquisición de la cultura que el sujeto se va desarrollando, también cómo se va construyendo su subjetividad. Porque a medida que va adquiriendo cultura, a medida que va sustituyendo esas pulsiones de muerte, a medida que se le va ofreciendo satisfacciones sustitutivas y el sujeto va creciendo, también se va desarrollando particularmente su subjetividad, y ese es el proceso de constitución subjetivante, de constitución subjetiva, y ese proceso se va dando también, se da en la familia, pero también, sobre todo, se da en la escuela a través de la mediación de la cultura, y tenemos que decir que no hay sujeto sin vínculo, y no hay vínculo sin cultura, sin mediación de la cultura, eso es importante. Y después estamos hablando de lo que es la afiliación cultural. Aparte también tenemos que comprender cuál es su papel en la adquisición de la cultura y cuál es su papel en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. La educación tramita simbólicamente las pulsiones, aquello que trae el sujeto, a través de la cultura. Bueno, esto es importante. Entonces, ¿cuál es la afiliación cultural? Estamos hablando de que es el vínculo, ¿no? El vínculo educativo. El vínculo educativo significa una afiliación cultural. Esa afiliación cultural es la que establece el docente con el alumno a través de la cultura. ¿Qué hace? Ofrece ventajas, ofrece satisfacciones sustitutivas de las pulsiones naturales, que son las que trae la persona desde su casa, las que trae el sujeto en su pasado, y ofrece que mediar con la cultura para sustituirla. Entonces esa es la afiliación cultural, entonces la afiliación en cultura. Digamos que el docente vendría a ser representante de la cultura y le está ofreciendo un pacto, un vínculo al alumno para que se filie en cultura y se sustituyan esas pulsiones de muerte y se transforme en algo más productivo, o sea que haya un vínculo educativo, o sea que haya alguien por quien educar, ¿no? Bueno, ofreciendo situaciones sustitutivas. ¿Qué hacen los profesores? Los profesores se ofrecen como mediadores de la cultura. Entonces, hacen se hacen una ligadura, hacen un vínculo simbólico que engancha al sujeto con la cultura. Bueno, entonces, los docentes en la escuela se ofrecen como mediadores de la cultura. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un lazo, un enganche, hacen que el sujeto se enganche con la cultura y deje de lado lo negativo, las pulsiones de muerte, y canalice sus pulsiones agresivas y de muerte. Entonces, por eso mismo dice que la escuela sigue siendo un lugar privilegiado para la construcción de las subjetividades. La educación es un espacio donde se responde de distintas maneras a la demanda pulsional, a las necesidades y a los deseos de los sujetos, que son todos diferentes. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, hablamos de ¿qué aporta el psicoanálisis? Aporta el concepto de psiquis. ¿Qué es el concepto? ¿Cómo se constituye la psiquis del sujeto? La psiquis del sujeto se estructura a través del otro. ¿Quién es el otro? En la escuela
el otro de la cultura. El otro de la cultura es el docente, que es el representante de la cultura. ¿Qué es lo que ofrece el docente? Bueno, el docente nos está ofreciendo o nos está ofertando sustitutos de nuestras pulsiones. O sea, satisfacer nuestros deseos, o sea, satisfacer nuestros deseos, sustitutos de nuestras pulsiones. Satisfacciones sustitutas de nuestras pulsiones, ya sean las de muerte o las amorosas, las de Eros o las de Tánatos. Entonces ofrece satisfacer nuestras pulsiones. ¿Y cómo ofrece satisfacer esas pulsiones? Bueno, a través de la oferta cultural, a través del vínculo educativo, a través de los aportes de la cultura, a través de la afiliación cultural. ¿Y cómo es esa afiliación cultural? Bueno, el docente, además también los aportes del psicoanálisis nos sirven para poder analizar nuestras propias prácticas educativas, cómo intervenimos en el proceso, cómo es nuestra intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que el sujeto, cuál es nuestro papel, qué papel jugamos en la adquisición de la cultura del sujeto, ¿no? Para poder comprender y revisar nuestras prácticas. Y además, ¿qué hace la educación? La educación tramita simbólicamente a las pulsiones porque las encausa hacia la cultura. Entonces hay un trámite simbólico. O sea, simbólicamente te estoy haciendo una oferta, te estoy ofreciendo cultura para sustituir tu pulsión. O sea, ya sea de muerte, como por ejemplo la anorexia, la droga, la violencia, los asesinatos, etcétera, todo lo que hacen los adolescentes, todo lo que hacen la gente. Bueno, y sustituirlo a través de la cultura. ¿Para qué? Para afiliar al sujeto en cultura. Yo estoy ofreciendo la afiliación cultural, estoy ofreciendo que te hagas hijo de la cultura, que aprendas y que de esa manera encuentres ese deseo y esa satisfacción en aprender, más que en matar o matarte. Y además también el psicoanálisis nos sirve para comprender lo que es el inconsciente, que hay muchos actos que son involuntarios, que van más allá de nosotros y hasta van contra nosotros mismos, esa noción, ¿no? Entonces, que hay estas cuestiones que trabajan inconscientemente que aún van en contra del alumno. Entonces, ¿qué pasa? El docente tiene que saber primero que existe y segundo saber cómo encauzarlos hacia la cultura, llevarlos, filiarlos a la cultura, a través de lo que es el vínculo educativo. Y tenemos que decir una cosa, que no hay sujeto sin vínculo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis lo que tiene en cuenta es que para que se conforme un sujeto tiene que haber un otro. En este caso es un otro en la cultura, para su constitución subjetiva. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función del docente? El docente tiene que enganchar al sujeto en la cultura para que deje de lado sus pulsiones negativas y esas pulsiones las sublime en algo positivo, que es la cultura, que es el aprendizaje, que es el avance. Y dice también que la escuela sigue siendo el único lugar, el único sitio, sigue siendo el sitio más privilegiado para la construcción, para la constitución, para la construcción de subjetividades. Bien, después dice que la educación, ¿qué es? Es un espacio donde se responde de distintas maneras a las pulsiones, a las necesidades y a los deseos de los sujetos, que son todos diferentes. Entonces, ¿la escuela qué es? La escuela es un espacio donde se responde de manera diversa a las demandas, a las necesidades y a los deseos de los sujetos, que son todos diferentes. Y de esa manera, con demandas, con preguntas, con pulsiones, con deseos, es como se va construyendo su subjetividad. Pero ¿qué pasa? Dentro de la escuela lo que hay es oferta cultural, que es una mediación que ocurre dentro de lo que es el vínculo educativo entre el sujeto y el alumno, y esa oferta cultural, esa afiliación cultural es lo que hace que el sujeto canalice sus pulsiones y las sublime en algo más positivo que en la muerte. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los aportes de psicoanálisis para la formación profesional de profesores de nivel secundario. ¿Para qué nos sirve el psicoanálisis? Bueno, nos sirve para comprender el funcionamiento escolar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo funciona la escuela. Entonces sirve para comprender el papel que juega en el desarrollo de la subjetividad la adquisición de la cultura en situación de enseñanza y aprendizaje. Digamos que esa afiliación cultural
La educación tramita simbólicamente las pulsiones, aquello que traen los sujetos, que son las pulsiones, a través de la cultura, ofreciendo situaciones sustitutivas, o sea, situaciones sustitutivas de esas pulsiones negativas, no de esas pulsiones de muerte. Los maestros se ofrecen como mediadores de la cultura para que se produzca esa filiación cultural que habíamos dicho. Desde el punto de vista del psicoanálisis debe haber una ligadura simbólica, o sea, una ligadura, un lazo, un vínculo, una ligadura simbólica que enganche al sujeto con la cultura y canalice las pulsiones agresivas, que son las pulsiones de muerte, que son lo que el sujeto trae, ¿no? La educación escolar es un espacio donde se responde de distintas maneras, o sea, es un espacio la educación, es un espacio donde se responde de distintas maneras a la demanda pulsional, o sea, porque estamos buscando satisfacciones sustitutivas, ¿no? También a las necesidades, los deseos de los sujetos, y además también tenemos que tener en cuenta que esos deseos son todos diversos y singulares. La escuela sigue siendo un lugar privilegiado para la construcción de la subjetividad. Los distintos procesos de responsabilización adulta e infantil se debate el fin de la infancia. Bueno, otro tema que también incluye lo que es los aportes del psicoanálisis a la educación, a la formación profesional de los profesores, es que está hablando de que hay responsabilidades, o sea, que están diferenciadas, ¿no? Hay procesos de responsabilización entre los adultos y los infantes, de infantil, que están desdibujados. Digamos que hoy la distancia generacional se está desdibujando, se está perdiendo. ¿Y eso por qué? Porque los adultos tienen el mismo sufrimiento que los niños. Entonces, poco a poco es como que van abandonando sus responsabilidades. Bien, hablar de adolescentes es hablar de subjetividades en proceso de construcción, de constitución. Se debe priorizar. Cuando hablamos de adolescentes hablamos entonces de subjetividades que están en proceso de construirse y se debe priorizar que son vulnerables y no equiparar a los adolescentes con los adultos. Eso justamente hay que diferenciar lo que es un adulto de un niño. Eso es lo que está hablando del psicoanálisis. Diferenciar qué es un adulto de un niño y no priorizar y también priorizar que son vulnerables y que están en proceso de construir su subjetividad. Entonces no podemos equiparar a un adulto con un adolescente, porque los adolescentes son todavía niños en formación, se están formando. Entonces hay que dejar que este proceso de subjetividad siga su curso. ¿Para qué? Para que sea posible ese proceso de identificación. A los docentes se nos llama a reflexionar sobre los cambios de su función y de su posición como adultos. Es su responsabilidad mantener la simetría frente a los adolescentes. Bueno, entonces acá está un poco confuso esto, pero si lo podemos canalizar de otra manera, tenemos que decir lo siguiente, que los docentes tenemos que responsabilizarnos y establecer que ser adulto y ser niño o ser adolescente son categorías diferentes, que los niños y los adolescentes son vulnerables y están en proceso de constitución de su subjetividad. Y no se puede equiparar al adolescente con el adulto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que están en proceso de constitución de su subjetividad y en el proceso de identificación personal. ¿Qué pasa? Hoy las distancias generacionales se están desdibujando porque el adulto también es vulnerable. Pero tenemos que priorizar la vulnerabilidad, pero del niño. Eso es importante. ¿Y cuál es la función que tiene en todo esto el docente? Que tenemos que tener muy en claro. Bueno, el docente tiene que reflexionar sobre estos cambios que se están en su función y que se están produciendo dentro de la sociedad. Sí. Y tienen que ser responsables de mantener esa simetría entre los adultos y los adolescentes a través de la afiliación a la cultura.
También el psicoanálisis aporta a proponer formas de intervención colectiva de los adultos que trabajan en las escuelas. O sea, cómo intervenir colectivamente los adultos que trabajan en la escuela, ya sea los docentes o también los directivos, los administrativos. ¿Para qué? O sea, intervención colectiva, ¿para qué? Para el cuidado y atención, para el sostén simbólico de los adultos hacia los alumnos, multiplica la mirada de los vínculos con el alumno. Entonces, acá lo que sale es lo siguiente, lo que hay que decir es que proponer una intervención colectiva de todos los componentes adultos de una escuela, ¿para qué? Para poder cuidar y atender a los niños y sostenerlos simbólicamente como adultos, y de esa manera multiplicar las miradas y establecer vínculos con los sujetos para su conformación. Bueno, bien. Bueno, este es otro resumen del aporte de psicoanálisis en la constitución de subjetividades. Ayuda el psicoanálisis a comprender cómo se estructura la psiquis del sujeto, que lo hace siempre en relación con los otros. Ese otro es el docente, que funciona como representante de la cultura. Lo liga a ella e interviene en la crianza con su función de amparo para sostener el vínculo educativo y ofrecer satisfacciones sustitutivas para encauzar las pulsiones hacia la cultura. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, acá ese es el otro, que es el docente, que el docente es el representante de la cultura. ¿Y qué hace a través de la cultura? Engancha al chico, lo liga con la cultura. Entonces está interviniendo en la crianza para este proceso de conformación de su subjetividad y para su identidad, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que amparar a ese chico porque es vulnerable y tiene que sostener ese vínculo educativo a través de la cultura, ofreciendo satisfacciones sustitutivas a esas pulsiones para encauzarlas y ¿dónde? Dirigirlas hacia la cultura. ¿Para qué sirve el psicoanálisis en la escuela? Justamente para ayudar a comprender cómo se estructura la psiquis. Y la psiquis cómo se estructura siempre ligada al otro. En este caso el docente como representante de la cultura. La escuela se nutre de los aportes del psicoanálisis porque ayudan a comprender cómo se constituyen las subjetividades. O sea, nos ayuda a entender cómo es ese proceso. Que lo hacen siempre ligado al otro, que es el docente, que es el representante de la cultura y el encargado de ligar al sujeto a ella, de engancharlo con la cultura. Es también el encargado de transmitir la cultura y ofrecer satisfacciones sustitutivas para encauzar las pulsiones hacia la cultura. Bueno, porque las pulsiones es la noción del inconsciente, que a veces el sujeto va hasta contra sí mismo. Aportes. Le permite a los docentes entender cómo funciona el aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y el papel de la afiliación en la cultura en el desarrollo de la subjetividad en situaciones de enseñanza y aprendizaje. O sea, ¿cuál es el papel mediador de la afiliación, de ese lazo, de ese vínculo educativo en el proceso del desarrollo de la subjetividad? ¿Cómo se va conformando? ¿Cómo se va conformando? ¿Dónde? En la escuela. ¿Y qué pasa en la escuela? Hay situación de enseñanza-aprendizaje. La educación, esto es importante, encausa simbólicamente las pulsiones. Eso es justamente porque ofrece situaciones sustitutivas, satisfacciones sustitutivas. Entonces, ¿qué hace la educación? Encausa simbólicamente. Encausa simbólicamente las pulsiones. Hacia la cultura, ofreciendo situaciones sustitutivas. ¿Qué son las pulsiones? Lo que trae el sujeto, el inconsciente, lo que no se puede controlar del todo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos controlar del todo el inconsciente. Los profesores, ¿qué son? Son mediadores de la cultura. Pero para que exista un vínculo educativo tiene que haber una ligadura simbólica. Esa ligadura simbólica es lo que hace que el docente enganche a los sujetos con la cultura y que canalicen sus pulsiones agresivas y de muerte. Bueno, eso vendría a ser un resumen. Después hay un cuarto punto, que es muy importante, que dice que la escuela sigue siendo un lugar privilegiado para la constitución de las subjetividades.
Después, el otro punto que habla de que hay que diferenciar los procesos de responsabilización, o sea, hay que diferenciar la responsabilidad de los adultos de los niños. ¿Por qué? Porque hoy en día los adultos también se están convirtiendo en vulnerables, entonces se está desdibujando esa diferenciación, esa simetría, porque los adultos también están en una situación vulnerable. Entonces es importante que se deba mantener la simetría frente a los adolescentes, o sea, justamente para establecer los límites. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que los adolescentes son vulnerables y hay que darle una prioridad a esa vulnerabilidad. No hay que asimilarlo, no hay que equipararlo con los adultos, porque hay que tener muy en cuenta que su subjetividad está en proceso de constitución, se están construyendo su identidad, están en curso. Y bueno, y después también la intervención colectiva, que el psicoanálisis sirve también para que tomen conciencia todos los intervenientes de una escuela, todos los sujetos, los adultos que intervienen en una escuela, justamente para que en conjunto, con distintas miradas, puedan ayudar a ese sostén simbólico y multiplicar las miradas. Y eso tiene que ver con la situación docente. Bueno, la escuela es un lugar privilegiado para la construcción de subjetividades. Eso es importante, que la escuela es un lugar, sigue siendo un lugar privilegiado para la construcción de las subjetividades. Bien, y el psicoanálisis ayuda a entender este proceso, cómo se va construyendo esa subjetividad dentro de lo que es la situación de enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? De la afiliación cultural, o sea, tenemos un vínculo, porque ¿qué pasa? No hay sujeto si no hay vínculo, y ese vínculo ¿con quién es? Con el otro, y eso es algo muy importante. Lo voy a repetir porque me pareció interesantísimo. ¿Pero dónde está? A ver. Acá. Acá dice que no hay sujeto sin vínculo y no hay vínculo educativo sin mediación de la cultura. Y eso es. Bueno, no hay vínculo educativo sin mediación de la cultura. Bueno, entonces, la afiliación cultural a la educación a través del docente, entonces el proceso, o sea, entender cómo se constituye esa subjetividad, entender que eso ocurre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la afiliación en la cultura, que es la educación. ¿Y qué es el docente? El docente es un mediador, sí. ¿Y qué hace el docente? Se encarga de encauzar simbólicamente las pulsiones, o sea, a través de lo que es de ofertas satisfactorias, sustitutivas de esas pulsiones. Entonces las encausa simbólicamente y las encausa hacia donde, hacia la cultura. Esas pulsiones, que muchas son negativas, son fruto del inconsciente, que no se puede controlar del todo y que tenemos que ser conscientes de eso, y eso por eso es el aporte del psicoanálisis que lo hace entender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas ofertas de situaciones sustitutivas ofrecen al sujeto canalizar esas pulsiones agresivas y de muerte. Entonces, ¿cuál es la función del docente? Ligar, enganchar al sujeto con la cultura. Y después, esa función, por eso también es importante ligarlo y motivarlo. No solamente reproducir la cultura, mostrarla, sino ligarlo, engancharlo al sujeto. ¿Para qué? Porque es muy importante para la construcción de su subjetividad. También nos hace ver que es tarea del docente mantener la simetría frente a los adolescentes, priorizando su vulnerabilidad, que es lo que lo diferencia de los adultos. Identificación. También la intervención colectiva de los profesionales de la educación en el sostén simbólico multiplicando miradas. Bueno, entonces eso es como una toma de conciencia que hace la autora. Bien.